Hola, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos sean a esta clase número 4 de Investidos de lo Alto, que se titula Recibamos las ordenanzas y los convenios del templo. Espero que puedan estudiar esta lección con espíritu de oración y que puedan preguntarle al Señor si en ustedes está el ser dignos de ir a ese templo y recibir las ordenanzas. Hay una escritura que nos sugiere, Doctrinas y Convenios 84:21, que dice: y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne. Es decir, que es necesario que para que podamos recibir el poder de Dios aquí en la tierra y las bendiciones, debemos efectuar las ordenanzas que pues están allí para nosotros. En el templo recibimos las ordenanzas que nos permiten regresar a la presencia de Dios y además hacemos convenios de vivir las leyes del Evangelio. ¿Qué es una ordenanza? Una ordenanza es una ceremonia sagrada que tiene un significado y un efecto de índole espiritual. Entonces, algunas de las ordenanzas que se mencionan pues pueden ser el otorgamiento del nombre de un niño, la bendición y la bendición de los niños, el bautismo, la confirmación, la Santa Cena, las ordenaciones en el sacerdocio y las ordenanzas del templo. Las ordenanzas realizadas mediante el poder del sacerdocio son esenciales para nuestra exaltación. Es a través de dichas ordenanzas que recibimos el poder de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que se necesita para que el poder de la divinidad se manifieste en nuestras vidas? Nos sugiere la Escritura, Doctrinas y Convenios 84 del 19 al 21. Espero que la puedan leer. Igualmente, ¿qué hacemos nosotros en el templo? En el templo, ¿qué hacemos? Se hace un pacto de dar nuestro tiempo, dinero y talentos, de dar todo lo que somos y todo lo que poseemos para el beneficio del reino de Dios sobre la tierra. Es por ello que cuando nos dan llamamientos y nos dan asignaciones dentro de la iglesia, nosotros debemos estar dispuestos a colaborar, a contribuir con la obra del Padre Celestial, dado de que ninguno de los que estamos allí pues recibe ninguna remuneración económica, sino por el contrario, estamos dispuestos a dar de nuestro talento y de nuestro tiempo para servir la obra, para que la obra del Señor se siga llevando a cabo aquí en la tierra y para que todos sus hijos puedan ser merecedores, recibir sus bendiciones. Aquí también nos sugieren dos preguntas para que nosotros también las analicemos. Dice, ¿cuán importantes son las ordenanzas para nosotros como miembros de la iglesia? Y también, ¿pueden ustedes ser felices? ¿Pueden ser redimidos? ¿Pueden ser exaltados sin esas ordenanzas? Les invito a que puedan meditar en cuanto a ello. Seguidamente tenemos los convenios. Entonces, ¿qué son los convenios? Los convenios, un convenio es un acuerdo sagrado entre Dios y un individuo o un grupo de personas. Dios establece condiciones específicas y nos promete bendiciones si cumplimos con dichas condiciones. Cuando decidimos no guardar los convenios, no podemos recibir las bendiciones y en ciertos casos incluso somos castigados como consecuencia de haber desobedecido. Las ordenanzas salvadoras del sacerdocio siempre van de la mano de los convenios. El presidente Ezra Taft Benson dijo lo siguiente: cuando la obediencia deja de ser motivo de fastidio y pasa a ser nuestro cometido, ese es el momento en que Dios nos investirá con poder. Hay una escritura que nos sugiere Mosías 18, del 8 al 10 y Doctrinas y Convenios del 20 al 37. Y bueno, podemos analizar esas escrituras y estudiar un poco más en cuanto a los convenios que hacemos aquí en la tierra, ¿sí? Cuando hacemos convenios con Dios, expresamos nuestro deseo de servirle y obedecerle de buena voluntad en todo lo que se nos requiera. Y a cambio, Dios nos promete bendiciones maravillosas, ¿sí? Para que podamos regresar a la vida eterna, debemos hacer los convenios, no solo hacerlos, sino que también debemos cumplirlos, ¿sí? Entre las ordenanzas y convenios del templo figuran la investidura y el sellamiento, es decir, el casamiento en el templo,
de esposos, también el sellamiento de padres a hijos, ya sea para vivos o a favor de los muertos. ¿Sí? Hay otras también ordenanzas del sacerdocio, como son el bautismo por los muertos, que se lleva a cabo en el templo. En las ordenanzas del templo hacemos convenios solemnes de dedicar nuestra vida a Dios y de edificar su reino aquí en la tierra, ¿sí? En cuanto a los convenios que hacemos al recibir la investidura, el elder James Talmalle dijo lo siguiente: las ordenanzas de la investidura comprenden ciertas obligaciones por parte del individuo, tales como el convenio y la promesa de observar la ley de absoluta virtud y castidad, ser caritativo, benevolente, tolerante y puro, consagrar su talento y medios a la propagación de la verdad y en el ennoblecimiento de la raza humana, mantener su devoción a la causa de la verdad y procurar en toda forma contribuir en gran preparación, a fin de que la tierra quede lista para recibir a su Rey, el Señor Jesucristo, con la aceptación de cada convenio y la asunción de cada obligación, se pronuncia una bendición prometida, basada en la fiel observancia de las condiciones expuestas. ¿Para qué hacemos convenios? Hacemos convenios para ser rectos y puros, y además para dar todo lo que poseemos a fin de edificar el reino de Dios. Somos un pueblo de convenios. Hacemos pactos de dar de nuestro tiempo, dinero y talento, de dar todo lo que somos y todo lo que poseemos para el beneficio del reino de Dios sobre la tierra. Ahora bien, ¿de qué manera podemos dar todo lo que somos y todo lo que poseemos al reino de Dios? Bueno, como lo dije anteriormente, poniendo nuestro tiempo, estando siempre a disposición de los líderes. Cuando nos den un llamamiento, estar siempre dispuestos también y siempre con la ayuda de Dios. A veces no nos sintamos preparados, el Señor siempre nos prepara para que nosotros podamos servirle. ¿Qué impide a veces a los miembros dar todo lo que tienen al reino de Dios? Esa es una pregunta, bueno, que podemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Qué me impide a mí como miembro de la iglesia dar de todo lo que yo tengo que, eh, para que el reino de Dios pues continúe aquí sobre la tierra? Debemos ser fieles a los convenios que hacemos en el templo. El Señor dijo: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. ¿Cómo se aplica este versículo a los convenios que hacemos en el templo? El Señor nos ha dado ordenanzas y convenios para que sus hijos entiendan el propósito de esta vida y estén preparados para las oportunidades gloriosas de la vida eterna. Cuando recibimos estas bendiciones, somos responsables de vivir dignamente de acuerdo con el aumento de conocimiento y las nuevas oportunidades que se nos hayan otorgado. Debemos ser fieles a los convenios realizados en el templo. Entonces va a depender de cada uno de nosotros el que nosotros podamos luego entregarle cuentas al Señor. El Señor nos diga: bueno, buen siervo fiel, sobre mucho te he puesto y sobre mucho pues te va a recompensar. Entonces nosotros, si queremos recibir esas bendiciones del Señor, pues nosotros también necesitamos pues dar un poco de nuestro sacrificio para que pues esas bendiciones pues sean bien merecidas. ¿Por qué es tan importante ser fieles a los convenios que efectuamos en el templo? En Doctrinas a Convenio 82.10 dice lo siguiente: yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que yo os digo, mas cuando no hacéis lo que yo os digo, ninguna promesa tenéis. El presidente Joseph Fielding Smith también dijo lo siguiente: os digo que el Señor no está obligado, si no guardáis el convenio. Cuando Él hace un convenio con uno de nosotros, no lo va a quebrantar. Si el convenio se quebranta, somos nosotros quienes lo habremos quebrantado. Pero una vez roto, Él no está obligado a darnos la bendición y nosotros no la recibiremos. Entonces, eso es una pequeña explicación de lo que ese versículo nos enseña. Entonces, recuerden que no es Dios el que nos abandona, sino somos nosotros los que dejamos de hacer esas cosas importantes que permiten que nosotros recibamos las bendiciones que el Señor tiene prometidos para nosotros. La fidelidad a nuestros convenios nos brindará paz y seguridad. El templo es un santuario y en lugar de paz en un mundo lleno de dificultades, si asistimos al templo en forma regular y somos fieles a los convenios que hemos hecho, hallaremos paz, seguridad y guía en nuestra vida.
¿De qué manera los convenios que han realizado hasta ahora los han conservado espiritualmente a salvo? Entonces, bueno, hay que pensar un poquito en ello y meditar en cuanto a esta pregunta. En el templo hacemos convenios de vivir dignamente para regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial y Jesucristo. A veces, en medio de nuestras vicisitudes diarias, quizás nos preguntemos si siquiera es posible. El Elder A. Maxwell dijo lo siguiente: si guardamos nuestros convenios, estos nos conservarán espiritualmente a salvo. Y eso pues es una realidad. Primer Nefi 17:3 y el versículo 13 lo podemos analizar en nuestros hogares junto a las preguntas que se observan en esta lámina. El presidente Howard W. Hunter nos invitó a asistir al templo a menudo por las bendiciones que se obtienen por medio de la adoración en el templo y por la santidad y la seguridad que se logra dentro de esas santificadas y consagradas paredes. El templo es un lugar bello, es un lugar de revelación, es un lugar de paz, es la casa del Señor, es el sitio santo para Él y debería serlo también para nosotros. Al igual que el Elder Boyka Packer, quien expresó: si asisten al templo recibirán la investidura, se arrodillan ante el altar y son sellados, viven una vida sencilla y son un alma sencilla, luchando para vencer las tentaciones, cayendo pero arrepintiéndose una y otra vez, siempre con la determinación de guardar los convenios. Vendrá el día en que recibirán la bendición. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Ahora compartan sus sentimientos en cuanto a recibir las ordenanzas del templo y hacer convenios con nuestro Padre Celestial. De verdad testifico que los templos son la mejor bendición, la mayor bendición que podemos recibir aquí nosotros en la tierra. Y es a través de ellos que nosotros podemos recibir esas ordenanzas exaltadoras, las que nos van a permitir vivir para siempre junto a nuestra familia, junto a nuestros seres queridos, junto a Dios, para siempre en el reino celestial. Testifico que si guardamos los convenios y hacemos esas ordenanzas, el Padre Celestial va a derramar bendiciones sobre cada uno de nosotros y va a permitir que nosotros podamos estar con Él en su reposo. Y bueno, esta es mi pequeña clase y la quiero dejar con amor y humildad en el nombre de Jesucristo. Amén. Invito también a cada uno de ustedes que puedan, en las medidas de sus posibilidades, compartir sus impresiones para que otros hermanos puedan animarse a ir al templo. Y bueno, ha sido todo por hoy.